Mathieu van der Poel e Isaac del Toro nos acaban de regalar una etapa épica en el Tirreno Adriático. La segunda etapa fue para el corredor neerlandés, con Isaac del Toro consiguiendo la segunda posición en la etapa y siendo el nuevo líder de la clasificación general. El día de hoy la Tirreno nos tendría la segunda jornada, seguramente uno de los días más importantes, sino el más importante de la carrera, ya que con este final, que pese a que no se veía muy duro, tenía los últimos 7 kilómetros de este rato, carretera bastante interesante, estilo Strade Bianche, donde perfectamente íbamos a ver a los corredores como Van der Poel, Van Aert, Del Toro y los mejores corredores del mundo en ese terreno siendo protagonistas. Así que así fue como se desarrolló la etapa, ya que principalmente con la victoria ayer de Filippo Ganna, el equipo Ineos fue el que más que nada controló el pelotón y controló la fuga, una fuga la cual no tuvo mucha ventaja, generalmente no pasó en ningún momento de mucha diferencia y a falta de 30 para el final ya fueron alcanzados por el pelotón, el cual empezó a rodar bastante rápido, como les dije, especialmente por el Ineos, pero ya en los últimos 10 kilómetros bastantes equipos empezaron a pelear por ese posicionamiento inicial de cara al sector de este rato. Por lo que así desde el comienzo el equipo Alpecin, el equipo también UAE, el equipo Red Bull Bora empezaron a estar al frente y apenas comenzaba el sector de este rato, el primero que se ponía al frente era Julian Alaphilippe, con Mathieu van der Poel a su rueda, también muy bien ubicados corredores como Primoz Roglic, Giulio Pelisario o Isaac del Toro. Sin embargo, el corredor neerlandés sabía que este era su día, el día que tenía marcado en esta carrera, y se lanzó al ataque desde el comienzo de los tramos de este rato, por lo que Van der Poel aceleró de una manera tan fuerte que solamente quedaron a su rueda Isaac del Toro, Matteo Jorgenson y Giulio Pelisari. Sin embargo, a falta de 6 kilómetros para el final, en una curva, Van der Poel, que iba al frente, tenía a su rueda Matteo Jorgenson, pero el corredor estadounidense, el Visma, sufriría una caída, ya que aparte de que estábamos en este rato había demasiada lluvia, había llovido en los últimos 20 kilómetros y eso fue también un factor muy clave porque hizo la carretera muy deslizante y muy peligrosa, por lo que en este momento Van der Poel, gracias a la caída de Jorgenson, logró abrir un pequeño hueco respecto a Del Toro y respecto a Pelisari, el cual iba a ser muy difícil de alcanzar, ya que los demás de atrás del pelotón estaban totalmente alejados, así que solamente quedaba Van der Poel, Del Toro y Pelisari para disputar la victoria de etapa. Sin embargo, Del Toro, viendo el nivel que ha tenido durante todo este año, fue capaz de cerrar el hueco con nadie más y nadie menos que Mathieu van der Poel en su propio terreno y fue capaz de alcanzarlo junto con un Giulio Pelisari que también estaba bastante fuerte. Por detrás teníamos un grupo bastante grande con corredores como el propio Jorgenson que había caído, sino también corredores como Primoz Roglic, como Wout van Aert, como Antonio Teberi o como Richard Carapaz, al igual que el segundo de la general, que era Thymen Arensman, ya que el equipo Ineos había hecho 1-2 el día anterior, así que Filippo Ganna se limitó a colaborar para Thymen Arensman. Sin embargo, a falta de unos 2 kilómetros para el final, ya cerrando la zona de este rato, vivimos uno de los momentos más tensos con Mathieu van der Poel y Isaac del Toro dándose relevos. Sin embargo, ahí en aquel momento, en esa curva del Toro, casi que sufre una caída y Van der Poel fue el que casi realmente se cae. Sin embargo, el corredor neerlandés, con su habilidad en el ciclocross, fue capaz de no caerse y de seguir con vida en búsqueda de victoria de etapa. Asimismo, por detrás, el propio Thymen Arensman, que estaba al frente, sufría una caída en esa misma curva, la cual le haría perder todas las opciones de la clasificación general, ya que seguramente hubiera estado muy cerca de conseguir a Maglia Azzurra. Sin embargo, con esa caída terminó perdiendo 1 minuto 40 en la línea de meta respecto a los líderes, un corredor que venía disputando la clasificación general y que perdió toda opción el día de hoy debido a la mala suerte y también en gran parte a la lluvia, y también obviamente influyó un poco el factor habilidad. Mientras que por detrás, como bien dije, Filippo Ganna se había quedado ya detrás debido al trabajo que había hecho previamente al sector de este rato para sus líderes. Por lo que ya llegamos al último kilómetro, veríamos la definición de la etapa con un Isaac del Toro, el cual se ponía al frente, ya que con esas diferencias él iba a ser el nuevo líder de la clasificación general, así que era el que mandaba por lo menos en ese último kilómetro de cara al lanzamiento final, donde se lanzó primero Giulio Pelisari, pero Mathieu van der Poel, como siempre con su gran fuerza, fue capaz de adelantarlo y ponerse al frente de la carrera. Sin embargo, Isaac del Toro no se rindió hasta el final y dejó un duelo bastante cerrado, donde Van der Poel lograría vencer a Isaac del Toro y a Giulio Pelisari sobre el final, y así consiguiendo su segunda victoria en la ruta en el año 2026. Victoria para Mathieu van der Poel, que como siempre su terreno nunca decepciona y siempre que tiene un día marcado es casi imposible vencerlo. Van der Poel viene una preparación perfecta de cara a los monumentos, de cara a la Milán-San Remo, a Flandes y a Roubaix, donde ya vimos una victoria en la Unlaget News y ahora en el terreno que siempre le caracteriza, que es el tema de las etapas más duras, con más tierra, con más habilidad tiene que ser requerida y con más explosividad. Van der Poel siempre termina siendo el corredor más fuerte y esta vez no decepciona, el mejor clasicómano del mundo. Por otro lado, gran actuación de Isaac del Toro, que ya como siempre y como vimos en el día anterior de la primera etapa, era esperable que hoy fuera el ataque, ya que era uno de los días donde podía sacar más diferencia respecto a sus rivales más directos como eran Roglic o Antonio Tiberi. Sin embargo, creo que hizo una gran actuación y creo que se le pone ahora sí muy de cara a la carrera, siendo ahora el nuevo líder de la general.
Sin embargo, acabamos de ver a un Giulio Pellizzari que llegó al mismo tiempo que él y también siendo muy joven, casi la misma edad de Isaac del Toro. Es una gran amenaza de cara al resto de la carrera, ya que al igual que el Toro, Pellizzari es un corredor el cual es muy bueno en la montaña. Así que bien, así fue el top 10 de la etapa número 2 con la victoria para Van der Poel, segundo Isaac del Toro al mismo tiempo que Giulio Pellizzari en tercer lugar, cuarto Tobias Johannesen a 15 segundos, quinto Andrea Vendrame, que aquí llegó el grupo grande a 17 segundos, con Vendrame, sexto Pinarello, séptimo Giulio Ciccone, octavo Andreas Kron, noveno Clement Champuzan y décimo Paula Peira. Otros corredores como Primo Roglic, como Santiago Buitrago, Richard Carapaz, Matteo Jorgensen, Antonio Tiberi o Magnus Sheffield, al igual que Julian Alaphilippe, terminaron también a 17 segundos detrás de Mathieu Van der Poel. Mientras que corredores, como bien les mencioné, Thymen Arensman terminó a 1.39, el líder Filippo Ganna llegó a 1.04 y corredores como Jay Hindley terminaron a 57 segundos, por lo cual ya la general quedó bastante seleccionada de cara a lo que sean las últimas jornadas, con un Del Toro como nuevo líder a 3 segundos Pellizzari, el cual va a ser su gran rival, diría yo, a partir de ahora. Sin embargo, hay corredores muy cerca como Magnus Sheffield a 13 segundos de parte de Ineos Grenadiers, Anna Hatterley cuarto a 17 segundos, Primo Roglic, que también sigue siendo una gran amenaza, ya que pasó lo más difícil para él, a 18 segundos, sexto Tiberi también muy fuerte a 20 segundos, séptimo Matteo Jorgensen a 31 segundos, octavo Filippo Ganna a 34, al mismo tiempo que Javier Romo en noveno lugar, y décimo Ben Healy. Abriendo aún más el top 25 de la general, podemos ver a Buitrago en el puesto número 11 a 37 segundos, corredores como Julian Alaphilippe a 51, Johannesen, que terminó cuarto a 52 segundos, Carapaz a 1.03 y cerrando el top 25 Paula Peira a 1 minuto 12. Así que así quedó el panorama para el resto de la carrera, que seguramente veremos muchísima acción, pero también vemos un corredor como Isaac del Toro, el cual ha sido muy completo y que todo apunta a que conseguirá una nueva carrera por etapas para su palmarés. Para el día de mañana tenemos una etapa que se prevé que será para el sprint. Es cierto que en el final hay demasiadas montañas, demasiadas subidas, sin embargo deberían ser lo suficientemente lejos de meta y no pueden ser lo suficientemente duras para que los sprinters se vean descolgados. Sin embargo, un recorrido de más de 200 kilómetros abrirá el debate de quién podría ganar un recorrido tan extenso. Sin embargo, yo diría que los grandes favoritos son sin duda Jonathan Milan y Jasper Philipsen, al igual que corredores como Arno Delay, pero yo espero más que nada una victoria para Jonathan Milan, que en su carrera predilecta, en su carrera italiana, sin ninguna duda va a ser competitivo. Por otro lado, creo que Philipsen también le va a dar pelea. Sin embargo, creo que está en un nivel un poco más moderado, ya que el corredor belga está priorizando la Milán-San Remo o la Paris-Roubaix. Así que yo creo que el día de mañana me voy con Jonathan Milan y con un Isaac del Toro, que seguramente mantendrá el liderato. Así que, señores, eso fue todo por el video de hoy, por el resumen de la segunda etapa, con un duelo legendario impresionante entre Isaac del Toro y Mathieu Van der Poel, que seguramente no será la primera vez que los veamos siendo los protagonistas del ciclismo mundial. Así que, señores, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que soy Eduardo Carrascal de ese canal Majesty Cycling y nos veremos en un próximo video.